Hola chicos y chicas, bienvenidos a Historias de Relatos sobre Libros Peligrosos. Y hoy vamos a presentarles y vamos a contar sobre la anécdota de el libro de Salomón o las clavículas de Salomón. ¿Listos? Pues comencemos. Pero ya pude solucionarlo. Excelente. Una de las obras consideradas como de las más enigmáticas y confusas dentro de la literatura esotérica son las conocidas clavículas de Salomón o Mastiach Shalomon, obra muy apreciada durante siglos por hechiceros, magos y nigromantes. Un libro repleto de conjuros, invocaciones, rituales y todo lo concerniente a la magia, ritual que harán las delicias de todo coleccionista o estudioso del ocultismo. Lamentablemente, al ser un libro tremendamente codiciado, muchas ediciones han sido objeto de descrédito, confusión y manipulación, y a día de hoy no puede afirmarse con total certeza que exista una edición legítima al original. En 1350, el Papa Inocencio VI ordenó quemar un voluminoso manuscrito conocido como Libro de Salomón, el cual se encontraba repleto de conjuros y diferentes rituales para la evocación de los demonios. Existe en la Biblioteca Nacional de París una edición fechada en 1641, que ha sido objeto de varios estudios y ediciones, entre ellas la que pone al público la editorial Humanitas. Veamos su descripción. Todo el universo ha sido hasta hoy que, desde tiempo inmemorial, Salomón estaba en posesión de todas las ciencias infundidas a través de los sabios preceptos y de las enseñanzas de un ángel, al cual pareció estar tan sumiso y obediente que, además del don de sabiduría que le pidiera, obtuvo, y no sin admiración, toda otra suerte de virtudes. Todo lo cual hizo que, llegando Salomón al término de sus días, él mismo estableciese que su hijo Roboam, por sucesión, hiciérase cargo de nada de seno Marcelo hasta el día de su muerte. Los rabinos que, después de él, procuraron guardar celosamente este testamento, nombraron a este último las clavículas de Salomón, nombre con el cual hicieron grabar un libro hecho de cortezas de cedro, y en donde los pantáculos aparecían en caracteres hebreos y sobre planchas de cobre, a fin de poder ser conservados para la posteridad. No se puede afirmar que el autor de esta obra mágica sea realmente el rey Salomón, pues no existen documentos fehacientes que puedan sustentar esta posibilidad. Sin embargo, la edición que he mencionado sí se atribuye a este gran sabio y que algunos consideran un gran mago. El profesor Marinus Gut de la Universidad de Delft, Holanda, indica en un texto titulado El rey Salomón y su templo, y traducido por Juan R. Cuadra, que las excavaciones arqueológicas y los estudios sobre los textos que se escribieron en la época del rey Salomón indican que no escribió ningún libro del Antiguo Testamento. El libro de los Proverbios fue compuesto 500 años después de su muerte, según Gut. Una de las más conocidas libros apócrifos de la Biblia es el conocido como Testamento del Rey Salomón, y que fue escrito en el siglo I. Mayor difusión tuvieron las clavículas, que tras la invención de la imprenta, el libro aumentó considerablemente hasta el siglo XVIII, en el que se añadieron nuevos comentarios e ilustraciones. En la actualidad, continúa Wood, se ha demostrado que su texto fue escrito originalmente en el siglo I después de Cristo. Si retrocedemos en el tiempo, en la época de Vespasiano, siglo I de la era cristiana, ya circulaba un libro cuyo contenido hablaba de la evocación de los diablos y que estaba atribuido a Salomón. Flavio Josefo cuenta que en aquella época un judío llamado Eleazar disponía de un ejemplar de este grimorio y que en presencia de Vespasiano exorcizaba a los endemoniados colocándoles en la nariz un anillo al que
se le ataba a una raíz que Salomón designaba para estos fines, mientras Eleazar recitaba unas palabras que Salomón también especificaba. Es muy probable que las verdaderas clavículas fueran estas. La llave menor o el Lamegetón Clavículas Salomonis, en español la llave menor de Salomón, también conocido como Lemegetón, es un grimorio anónimo del siglo XVII y uno de los libros de demonología más populares. Aunque las primeras referencias conocidas al libro son del siglo XVII, muchos de sus textos datan del siglo XVI, como el Pseudomonarchia Daemonum de Johann Weyer, y de la Baja Edad Media. Parte del material de la primera sección acerca de las invocaciones de demonios es del siglo XIV o anterior. Se cree además que otras partes se inspiran en libros cabalísticos y del misticismo musulmán. El texto, por su parte, proclama haber sido escrito por el rey Salomón, aunque esto es altamente improbable. Los títulos de nobleza asignados a los demonios y las alabanzas a Jesús o a la Santísima Trinidad que aparecen en el texto son, por descontado, muy posteriores. En la actualidad existen numerosas versiones modernas que pueden ser encontradas impresas o en internet. La edición inglesa es considerada como una traducción revisada o alterada, abriendo entre paréntesis, realizada en 1904 por Samuel Mathers y editada por Aleister Crowley, la cual fue usada en su tiempo como manual de instrucciones para invocar a los espíritus mencionados en el libro. Estas versiones se diferencian entre sí en los detalles y en los nombres de los espíritus. La llave menor de Salomón contiene detalladas descripciones de espíritus, así como los conjuros necesarios para invocarles y obligarles a cumplir la voluntad del conjurador, llamado en el libro Exorcista. También se explican en detalle las acciones previas a la invocación, tanto la fabricación de los elementos que se emplearán en el ritual, amuletos, círculos, signos, sellos, como los rituales necesarios para evitar que los espíritus tomen el control y otros rituales de protección. La tradición del poder de Salomón sobre los espíritus aparece también en otras culturas del Oriente Próximo y Medio. Ejemplo de ellos es el libro Las Mil y Una Noches, recopilación de cuentos del ámbito árabe musulmán, en la que se indica que musulmán, en la que se indican que Sulaimán, Salomón, hijo de David, es considerado señor de los Ifrit, genios poderosos del folclore árabe. También se dice que castigó a los Ifrit rebeldes que se negaron a someterse a su obediencia, encerrándolos en jarrones tapados con un sello de plomo en el que figura impreso el nombre de Alá. En estos jarrones se inspiran probablemente las lámparas maravillosas de la cultura popular moderna. El libro se divide en 5 partes, que constituyen tratados sobre diferentes materias: Ars Goetia, demonología e invocación de demonios; Ars Deurgia Goetia, clasificación de espíritus aéreos y su invocación; Ars Paulina, angelología e invocación de ángeles; Ars Armadel, construcción de un almadel; y Ars Notoria, rezos mágicos. El círculo y el triángulo son usados en las invocaciones de los 72 espíritus del Ars Goetia. El practicante debe permanecer en el círculo, mientras que se cree que el espíritu invocado aparecerá dentro del triángulo. La primera sección, llamada Ars Goetia en latín medieval, el arte de la joesía, que significa brujería, del griego yonteia goetikikaka, contiene la descripción de los 72 demonios que se dice que Salomón invocó.
Encerró en vasijas de bronce selladas mediante símbolos mágicos y obligó a trabajar para él. El libro asigna un rango y un título de nobleza a los miembros de la jerarquía infernal y un signo al que deben lealtad, más conocido como sello. Además, esta parte enseña a construir una vasija similar a las de Salomón y a usar las fórmulas mágicas para llamar a estos demonios de forma segura. Los 72 demonios. La lista de entidades en el Ars Poetia se corresponde en mayor o menor grado, dependiendo de la edición, a la del Pseudomonarchia Daemonum, del demonólogo Johann Weyer. Un apéndice de las últimas ediciones de Praestigis Daemonium de 1563, aunque difiere en cuanto a número y rangos. Como resultado de muchas traducciones, existen pronunciaciones diferentes para algunos de los nombres. La lista de demonios es la siguiente. ¿Qué les pareció este pequeño relato? Es una nueva sección que yo llamo historias o relatos sobre libros malditos, como se le podrían conocer, ¿no? Ya que se trata sobre brujería, hechicería, y invocación y control de demonios, que realmente pues dicen que ese tipo de anécdotas dicen que el libro de Salomón es completamente real y peligroso ante los ojos de un humano ordinario. Obviamente sí, el rey Salomón también era un humano ordinario, pero Dios le dio un cierto privilegio, un don, que se llama el don de la sabiduría. El don de la sabiduría es eso, controlar a los demonios y ángeles, o invocarlos, o viceversa, ¿no? Pero espero les haya gustado esta pequeña historia, este pequeño relato. Si les gustó, por favor suscríbanse, denle like, compartan y no olviden de activar la campana de notificación.
Pues bueno chicos, también hay muchos rumores de que si tú lees este libro, conforme tú lo veas, es bajo tu propia responsabilidad, bajo tu propio riesgo, porque este libro contiene cosas que son desconocidos para el ojo o la mente del ser humano, ya que dicen que si tú invocas a los demonios te puedes quedar loco.